Bienvenidos a una cápsula más de mi canal de YouTube Patisol Rodríguez. El día de hoy les presentaré el resumen del Signo de los Cuatro, la cual es una novela que pertenece al canon holmesiano escrita por Sir Arthur Conan Doyle. Esta historia empieza cuando Watson y Holmes, estando en las oficinas de Baker Street, Watson, haciendo un solemne acto de manifestación de voluntad, decide enfrentar aquellas costumbres poco ortodoxas de Sherlock Holmes, que consistía en inyectarse cocaína cuando él estaba aburrido, cuando no tenía algún caso interesante, intrigante que mantuviera sus neuronas en acción. Esta situación por varios meses lo tenía cansado, harto a Watson, y le comenta que no le gustaba, entre otras cosas. Otro pasaje peculiar también en esta novela es cuando el doctor Watson decide probar una de las teorías dogmáticas de Sherlock Holmes, que consistía en que cuando una persona usa algún objeto con frecuencia deja el sello de su personalidad. Watson, pensando de que Holmes no iba a poder superar esta prueba, le entrega un reloj y le pide que le comente qué es lo que él podía observar de aquella reliquia. Pero el sorprendido y hasta ofendido resultó siendo el doctor Watson, ya que Sherlock Holmes supera esta prueba con creces, pues no solamente le dice quién es el dueño de aquella reliquia, sino también le comenta de qué murió el dueño de aquella reliquia. Obviamente que el dueño del reloj era el hermano de Watson, y él pues se sentía ofendido, hasta le pareció una situación bastante grosera de que Holmes estuviera hurgando en su pasado, en su intimidad, pero Holmes se disculpó y obviamente que le explicó que no se trataba de ninguna conjetura, sino que él era cuestión de suerte, ya que él jamás pensó que iba a acertar en todos los detalles, siguiendo simplemente su lógica, su observación, su carácter analítico, que él era normal en él, ¿no? Pero bueno, ya entrando en materia, tenemos que en esta novela a la señorita Mary Monster, quien era una nueva cliente de Sherlock Holmes, acude al detective por asesoramiento y por ayuda. Le comenta de que su padre, el oficial Monster, había sido destacado a un regimiento en la India, había estado al mando tanto el capitán Monster como el mayor Sholto, había estado al mando de las Islas Andamán, y que hace 10 años había desaparecido. Ella estaba pues confundida, estaba triste, nostálgica por la pérdida de su padre. También le comenta a Holmes que había recibido desde hace 6 años una joya de lujo, una perla, periódicamente durante los últimos 6 años, y que recientemente había recibido un anónimo donde la citaba a ella a las afueras de un teatro acompañada de 2 amigos, porque le comentaban que había sido víctima de una situación muy injusta. Entonces a esa cita acuden los tres. Holmes, Watson y Mary fueron abordados ahí por un chofer, los lleva a la casa primero de Tadeo Sholto y finalmente a la casa de Bartolomeo Sholto. Ambos eran hijos de John Sholto, mejor dicho, de mayor John Sholto, que había estado en la India. También anteriormente Mary le muestra a Holmes un papel medio raro que contenía 4 cruces, 4 nombres. Uno de ellos era inglés, el resto eran de indios, no eran ingleses, y con la escritura el signo de los 4. Este papel era como una especie de plano que estaba fechado en la época que el capitán Monster estaba al mando de las Islas Andamán. Cuando estos 3 señores llegan a la casa de Bartolomeo, se dan cuenta de que había un occiso, un cadáver. El señor Bartolomeo había sido asesinado, tenía una espina envenenada en el cuello
y pues esto definitivamente se trataba de un homicidio. Holmes le recomienda a Tadeo que pues llamara a la policía. Él tenía el temor de que lo arrestaran, ya que la noche anterior había estado discutiendo con su hermano y sus temores no estaban lejos de la realidad. Efectivamente, cuando llegó el inspector de policía, Tenniel Jones, lo detuvo en nombre de la reina Victoria de Inglaterra y pues lo arrestó, se fue preso. Y bueno, pues sin embargo, Holmes le prometió que lo liberaría, y como Tenniel Jones era un hombre autoritario, soberbio, le dijo: ¿sabe qué, señor teórico? Usted no prometa demasiado. Sin embargo, Holmes le dio gratis uno de los 2 nombres de las personas que habían estado la noche anterior en la habitación de Bartolomeo. Se trataba de Jonathan Small, un ciudadano inglés de pocos estudios, o mejor dicho, sin estudios, y de una talla pequeña. Y bueno, entonces le encargó a Watson, Holmes le encargó a Watson que acompañara a Mary a su domicilio y que a su regreso le trajera a Toby. Toby era un perrito con un olfato impresionante, el cual le fue de bastante ayuda para encontrar las pistas de los homicidas, de su target. Este perrito les llevó hacia un embarcadero y ahí Holmes descubrió que tenía que alcanzar, tenía que ubicar a la lancha de vapor Aurora. Ahí estaba Jonathan Small con su aliado Tonga, que era un isleño, un enano salvaje, y que él había dado muerte a Bartolomeo mediante la espina envenenada. Claro que también Toby le ayudó en otra situación también a darse cuenta de que a quien buscaban era a Jonathan Small, pues él había perdido la pierna derecha y tenía su pierna de palo. Jonathan era el alias Pata de Palo. Y bueno, pues Sherlock Holmes intentó ubicar por sus propios medios a su target. No lo logró, a pesar que no solamente utilizó a Toby y él mismo también, que hizo sus averiguaciones disfrazado de anciano, sino que también utilizó a las fuerzas extraoficiales de Baker Street, comandado por Wiggin, que era un conjunto de vaguitos de Londres, ¿no? Pero no, ellos tampoco no lo encontraron. Entonces a Sherlock Holmes no le quedó otra situación que pues agenciarse del apoyo del inspector de policía, del arrogante de Tenniel Jones, y negociaron, quedaron de que pues Tenniel Jones se quedaría con todo el crédito policial, pues Sherlock Holmes le ayudaría a ubicar a los homicidas, y que a cambio, pues cuando logren encontrar el tesoro, la primera que lo abordaría sería Mary Monster, el 50%, y el otro 50% se repartiría a la policía, como era lo justo. Y que también quería la primicia, la entrevista con Jonathan Small. A Tenniel Jones pues le pareció un procedimiento bastante irregular, pero lo aceptó, ya que él quería darse el baño de arrogancia, de popularidad, de soberbia propio de este detective. Y así fue. En la embarcación de la policía lograron capturar a Jonathan. Previamente tuvieron que eliminar a Tonga, ya que bueno, fue por defensa propia, ya que Tonga intentó asesinarlos mediante el uso de las espinas envenenadas. Cuando se dio esta captura, Watson llevó el cofre del tesoro a su clienta, a Mary Monster, pero wow, sorpresa, cuando este cofre se abrió estaba vacío. Mary ni siquiera se inmutó, lo tomó de una forma bastante serena. Y esto fue un aliciente para Watson, ya que él desde un inicio se enamoró de ella.
Él tenía las cosas muy claras desde el principio, y cuando Watson le comentó sus sentimientos, su atracción, su gusto hacia Holmes, ¿no?, sobre Mary, pues Holmes no le pareció del todo bien, ya que Holmes seguía las teorías de Ortega y Gasset, en el sentido de que para Holmes el aspecto emocional distraía el claro razonamiento lógico. Y pues Ortega y Gasset es algo así, ¿no?, que Ortega y Gasset promulga de que pues el amor es una especie que enferma la real atención, ¿no? Pero bueno, ya entrando nuevamente en materia, cuando Atheniel Jones le reclama a Jonathan sobre el tesoro, pues estaba vacío el cofre, él se rió a carcajadas y dijo de que no era justo para él que otras personas, que terceras personas se adueñaran de este gran tesoro, ya que él se lo había ganado en 20 años de sufrimiento en la India, soportando a mosquitos, soportando humillaciones, entre otras cosas. O sea, Jonathan era un tipo resentido, era un tipo muy resentido, que tenía un sentido bastante equivocado de la justicia, ya de que apoderarse de estas joyas habían significado derramamiento de sangre, pues se lo habían robado al sirviente de un millonario hindú. Y bueno, entonces Jonathan decía de que ese tesoro o era para él y sus socios del signo de los 4, o simplemente nadie se iba a apoderar de estas joyas, que las había arrojado al mar en el momento de que mataron a Tonga. No solamente las joyas las echó al mar, sino de que también arrojó la llave del cofre. Y bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Esta es la historia. Vemos de que esta novela no solamente es un drama, sino también es una historia de amor que se gesta entre el Dr. Watson y la señorita Mary. Mostrar, pues él no solamente le confiesa sus sentimientos hacia ella y ella lo acepta, sino que también le pide matrimonio y le comenta a Holmes que sería el último caso que lo acompañaría. Bueno, eso es todo por hoy. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas a mi canal, Patisol Rodríguez. Hasta pronto.